Pues buen día, hoy vamos a hablar sobre los sistemas de comunicación por satélite y vamos a tratar el tema famoso de los fans que ayer platicábamos. Eh, bueno, de entrada, espero que vayamos avanzando paso a pasito. El objeto básicamente que tiene el servicio de telecomunicaciones aeronáuticas es proporcionar a la navegación aérea las telecomunicaciones y las radioayudas necesarias para la seguridad, regularidad y eficiencia de la navegación aérea. Realmente ese es el objeto que tiene el servicio de telecomunicaciones aeronáuticas, ¿sí? No lo pierdan muy de vista. Es dar telecomunicaciones, facilitar radioayudas y de alguna otra manera estos dos elementos pues servirán para la navegación aérea para incrementar la seguridad y la regularidad y eficiencia. Básicamente la red incluye satélites, incluye estaciones en tierra y obviamente bueno, pues las estaciones de aeronave, ¿no? Vamos a hablar sobre las disposiciones relativas al Servicio Internacional de Telecomunicaciones Aeronáuticas. En este caso, el Servicio Internacional de Telecomunicaciones se divide en cuatro grandes grupos, que son el Servicio Fijo Aeronáutico, el Servicio Móvil Aeronáutico, el Servicio de Radionavegación Aeronáutica y el Servicio de Radiodifusión Aeronáutica. Al principio de la materia o de los temas habíamos platicado cómo se dividía en términos generales. Aquí ya estamos hablando específicamente de la especialidad, es decir, de aviación. Entonces se divide en servicio fijo aeronáutico, servicio móvil aeronáutico, servicio de radionavegación aeronáutica y servicio de radiodifusión aeronáutica. En este caso, la finalidad que tienen, volvemos al punto, es que las aeronaves naveguen, se comuniquen de forma eficiente y segura. Todas las estaciones fijas aeronáuticas, incluyendo los sistemas de extremo y los sistemas intermedios de la red de telecomunicaciones aeronáuticas, conocida con las siglas ATM, por sus siglas en inglés, deben estar protegidas contra el acceso físico no autorizado de conformidad a lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Aviación Civil, es decir, deben estar resguardadas. Generalmente el proveedor de servicios de navegación aérea que proporcione los servicios de telecomunicaciones aeronáuticas deberá notificar de forma oficial las horas normales de servicio de las estaciones y oficinas del Servicio Internacional de Telecomunicaciones Aeronáuticas que se encuentren bajo su control. Eh, Estos son básicamente los segmentos de un sistema satelital, cómo se maneja. Tenemos un centro de control, la estación satelital, la estación de seguimiento y, bueno, los satélites y las estaciones en tierra, ¿no? Los usuarios. En caso de que haya algún cambio en las horas normales de servicio, este cambio deberá ser notificado a la Dirección General de Aeronáutica Civil, bueno, ahora FAC, a usuarios y personal involucrado en los mismos, para que se pueda publicar a través de la publicación de información aeronáutica y todo el mundo esté enterado, ¿no? En caso de que haya algún cambio en horas normales de servicio, este cambio va a ser notificado a la Dirección General, les digo, y a los usuarios, ¿no? Siempre que esto sea factible y necesario antes de que tal cambio tenga efecto, este cambio se divulgará también siempre que sea necesario en el en el AIP, que es la Publicación de Información Aeronáutica de México, y en los NOTAMs que ya habíamos platicado sobre NOTAMs, ¿no? Ahí incluso ustedes ya resolvieron algunos, ya tradujeron algunos, y ahí es donde se especifica si va a haber algún cambio de horario. Eh, las estaciones del servicio de telecomunicaciones que se encuentren a cargo del prestador de servicios de navegación aérea deberán de prolongar sus servicios conforme sea requerido para atender el tránsito necesario de operaciones de vuelo. El prestador de los servicios de navegación aérea debe establecer para sus estaciones, en la cual se indique que antes de realizar el cierre, éstas deben anticipar su intención de cierre a todas las estaciones con las que se encuentran en comunicación directa. Es decir, no es ya me desconecto y ahí se ve, ¿no? O sea, debe de alguna otra manera avisarle a las gentes que están, a las estaciones que están conectadas con ellos, que ya su intención es cerrar en 10, en 15 minutos, en 20 minutos, ¿no? De alguna otra manera para que todos estén conscientes y que no se quieran comunicar y pues, no reciban respuesta, ¿no?
En este caso se debe confirmar que no es necesaria la prolongación de los servicios, no hay alguna aeronave que tenga peligro, que esté en riesgo, que requiera ayuda o que requiera información, y notificar la hora de su apertura. Es decir, estoy cerrando ahorita o voy a cerrar en 10 minutos, en 15 minutos, y abriré a tal hora, a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, cuando ésta sea distinta a la hora acostumbrada. Asimismo, cuando una estación que se encuentre funcionando regularmente en una red con circuito común debe notificar su intención de cerrar a las estaciones de control y a todas las estaciones de la red. Básicamente es un intercambio de información para avisar, ¿sabes qué? Ya no voy a operar de aquí hasta tal hora y pues bueno, están todos enterados, ¿no? Para que no exista riesgo de que alguien se quiera comunicar con ellos y pues no esté ahí, ¿no? Luego deberá, de alguna otra manera, continuar a la escucha durante 2 minutos y si no recibe llamada alguna durante este periodo de tiempo, dará por terminado el servicio. Todavía tiene que esperar esos 2 minutos por aquello de que alguien no haya escuchado, que alguien no esté enterado. Bueno, pues ya eh, tiene esos 2 minutos. Aquí es importante recordar para todos que es neurálgico vigilar eh, los aeropuertos a los cuales van a volar nuestros aviones, a donde van a operar, cuáles son las horas de servicio, ¿sí? Principalmente en el caso de los aeropuertos regulares, o sea, no hay tanto problema porque ya sabemos a qué horas abre, a qué horas cierra el aeropuerto, o si está abierto las 24 horas, ¿no? Pero en aeropuertos en los cuales sean nuevas rutas o nuevos, o sean aterrizajes extraordinarios, o sean charters, no sé, que sean vuelos en los cuales no es regular que se vuele a ese aeropuerto, sí es importante confirmar los horarios de servicio, porque no estamos exentos de que el avión salga y cuando llegue, ups, ya no hay servicio. ¿Y cómo? Pues porque el despachador, el piloto, nunca se dio a la tarea de verificar que el aeropuerto iba a estar abierto a la llegada del avión. Entonces, si el aeropuerto en cierto momento tuviera que cerrar, no hay problema, se puede solicitar una extensión de servicio y en ese momento cuando se solicite esa extensión de servicio, pues bueno, se espera hasta que llegue el avión, ¿no? O sea, sé que eso asegura que va a haber un controlador en la torre, que va a haber personal en rampa y que va a haber de alguna otra manera los servicios que se requieren para la llegada y recepción de la aeronave. En este caso, el prestador de los servicios de navegación aérea debe tener como procedimiento que las estaciones que no funcionen continuamente y que se encarguen del tránsito de mensajes de socorro, emergencia o interferencia ilícita o interceptación deben de prolongar su horario normal de servicio para prestar el apoyo necesario a esas comunicaciones. Es decir, cuando existen este tipo de comunicaciones que involucran la seguridad, las estaciones que no funcionan continuamente, que están ahí como apoyo, bueno, deben de estar activas, ¿no? No se permite que se desconecten. Vamos a hablar sobre la aceptación y la transmisión y entrega de los mensajes. En general, los mensajes comprendidos dentro de la categoría de mensajes tales como los siguientes: socorro, urgencia, relativos a la seguridad del vuelo, mensajes meteorológicos. Todos estos deberán de considerarse, los mensajes relativos a la seguridad del vuelo, los mensajes de los servicios de información aeronáutica, los mensajes aeronáuticos administrativos, así como aquellos mensajes de servicio son aceptados para su transmisión por el Servicio de Telecomunicaciones Aeronáuticas. Cabe mencionar aquí que, bueno, si ustedes observan, nosotros hablamos de que había una jerarquía de mensajes, dentro de los que, si ustedes recuerdan, hablamos socorro, urgencia, radiogoniométricos, seguridad, meteorológicos, regularidad de los vuelos, nada más eran esos 6. Aquí tenemos unos extras que hay que recordar que pues, de alguna otra manera se van a transmitir a través de la red de comunicaciones aeronáuticas, ¿no? En este internacional de comunicaciones aeronáuticas. Básicamente aquí tenemos la ATN, ajá, y pues todas las áreas involucradas, ¿no? La estación principal de comunicaciones, las estaciones de control de tránsito aéreo, en este caso los radares, los servicios satelitales, las estaciones en tierra de apoyo, las estaciones de navegación, el GEVAS, el CEVAS, las estaciones de referencia y
los nuevos satélites de navegación, bueno, los nuevos sistemas de navegación que están apoyando, que son los nuevos satélites que están apoyando la navegación nueva, que es el GLONASS, el Galileo y el GPS, ¿no? Bueno, el GPS ya tiene rato, y el GLONASS igual y el Galileo igual, pero para su aplicación al GNSS, pues apenas se están desarrollando. Eh, Hablamos, bueno, mensajes relativos a la seguridad del vuelo, mensajes de los servicios de información aeronáutica, este sería el nuevo, mensajes aeronáuticos administrativos y mensajes de servicio. Ajá. Las estaciones de telecomunicaciones del prestador de servicio de navegación aérea son responsables de la entrega de los mensajes a los destinatarios que se encuentran dentro de los límites del aeródromo o aeródromos que sirvan a la estación en cuestión, es decir, el prestador de servicios de telecomunicaciones a través de sus estaciones, ellos son responsables de la entrega de cualquier mensaje que se dirija a alguna aeronave que está dentro de sus inmediaciones, ¿no? Fuera de esos límites, solamente el destinatario o destinatarios que se hayan convenido mediante arreglos especiales. Nada más en esas condiciones. En este caso hay que recordar que tenemos el apoyo de la AFTN, que es la Aeronautical Fixed Telecommunication Network o Red Fija de Telecomunicaciones Aeronáuticas, que es quien se va a encargar de circular toda la información necesaria para las operaciones de vuelo. En este punto, todas las estaciones del servicio de telecomunicaciones aeronáuticas, ya lo sabemos nosotros, deben usar el tiempo universal coordinado o UTC. En este caso, la medianoche se designa como las 2400 para indicar el fin del día y las 0000 para su principio, ¿no? En este punto, recordemos ustedes, el estira y afloja entre la hora Zulu y que si sí, que si no, bueno, es hora Zulu o ya oficialmente UTC, ¿no? Como tiempo universal coordinado, ¿no? Eh, en este caso, los registros de telecomunicaciones escritos o automáticos se deben conservar por periodo de 30 días por lo menos, es decir, aplica lo mismo que en las comunicaciones de radio. Básicamente todos los mensajes deberán guardarse por lo menos 30 días. Este es un ejemplo un mensaje enviado a través de la FTN y en caso necesario, por motivo de investigación, se deben retener todos los registros por periodos mayores de mayor duración o hasta que se compruebe que ya no serán utilizados, ¿no? Los registros deben llevar la siguiente información. Este sí es importante puntualizarla, ¿no? Porque la falta de cualquiera de ellos pues inhabilita el mensaje, inhabilita la información como sustento legal. En este caso, nombre y logo del organismo encargado de la operación de la estación, identificación de la estación, hora de apertura y cierre de la estación, firma de cada operador y hora en que comenzó y terminó su turno, frecuencias vigiladas y tipo de escucha mantenida en cada frecuencia, todas las comunicaciones de socorro, hora UTC de las comunicaciones y medidas tomadas respecto a las mismas, dependencias, organismos u operadores aéreos involucrados, y una breve descripción de las condiciones que se efectúan o en las cuales se efectúan las comunicaciones y las dificultades, incluso las interferencias perjudiciales que pudieran ocurrir. Tales anotaciones deberían incluir siempre o se deben incluir siempre que sea posible la hora en la que se experimentó la interferencia, su carácter, la radiofrecuencia e identificación de la señal que lo produjo, básicamente para poder prevenirla, ¿no? Posteriormente. Una breve descripción de la interrupción de las comunicaciones debido a que a la falla de equipo o cualquier otra avería, indicando la duración de dicha interrupción y las medidas que se tomaron para solucionar eso, ¿no? La información adicional que el operador estime útil como parte de las anotaciones sobre el funcionamiento de la estación. Todo esto deberá incluir el informe, ¿no? Básicamente está muy completo, como ustedes verán. Todas las estaciones deberán contestar las llamadas que les sean dirigidas por otras estaciones del Servicio de Telecomunicaciones Aeronáuticas e intercambiarán comunicaciones cuando les sea requerida. Las estaciones deben irradiar el mínimo de potencia necesaria para asegurar una buena comunicación. Es decir, si estamos dentro de una red, tenemos que contestar como se nos está preguntando, lo que se nos esté preguntando, y nos tendrán que contestar de la misma manera, ¿no? En este caso, también la transmisión deberá ser regulada para evitar cualquier tipo de interferencia perjudicial que pudiera generar en otras estaciones. Vamos a hablar un poquito sobre
las abreviaturas y códigos eh, que se utilizan para este tipo de mensajes. El prestador generalmente de este tipo de servicios que va a dar el servicio de telecomunicaciones aeronáuticas debe emplear abreviaturas y códigos siempre que sean apropiados y su uso implique y facilite las comunicaciones cuando éstas sean requeridas. Cuando los textos de los mensajes contengan abreviaturas y códigos distintos de los establecidos en los anexos y documentos de la OASI o de la DGAC o AFAC, ahora, el remitente, si así lo exige la estación de telecomunicaciones que acepta el mensaje, debe poner a disposición de esa estación el descifrado de la abreviatura y códigos empleados. Es decir, nosotros tenemos una serie de abreviaturas y de códigos que están ampliamente reconocidos por las naciones que pertenecen a la OASI y, bueno, de alguna otra manera de carácter regional, pues a través de la FAC en este caso. Pero pudiera ser que alguna abreviatura por ahí nueva o local de otro lugar o que se transmitiera en otro tipo de información con otro tipo de abreviaturas, bueno, pues el que está enviando el mensaje debe poner a disposición de la estación que va a descifrarlo las abreviaturas y códigos empleados, ¿no? Hay como dato curioso, en algún momento, por decir, hubo por ahí muchas preguntas de algunos de los muchachos eh, sobre algunos metars del área de Brasil que tenían por ahí unas letras raras, ¿no? Que aparecían siempre al final del mensaje, ¿no? Y pues todo el mundo se preguntaba qué eran. Bueno, pues ya eh, se estableció que, bueno, esas eran las iniciales del previsor o el meteorólogo que hacía el reporte o el pronóstico y las ponía ahí. Y entonces, bueno, pues se le hizo fácil ponerlas ahí, pero bueno, no era un código que estuviera autorizado. Y hasta que no se hizo la aclaración por parte de los servicios meteorológicos de Brasil, pues no nos enteramos que eran las dichosas siglas esas que ponían, ¿no? Bueno, en el caso de nosotros, bueno, vamos a continuar con esto. El Servicio Fijo Aeronáutico, por sus siglas en inglés Alfa Fox Sierra, es el servicio aeronáutico que comprende todos los sistemas y aplicaciones que se utilizan para las comunicaciones tierra-tierra, es decir, todas aquellas comunicaciones que se hagan entre puntos fijos o puntos o punto a multipunto del Servicio Internacional de Telecomunicaciones Aeronáuticas. En pocas palabras, de forma más entendible, son todas aquellas estaciones en tierra aeronáuticas que se comunican entre ellas, ajá, básicamente a nivel internacional. En este caso tenemos que el Servicio Internacional de Telecomunicaciones Aeronáuticas va a tener estas dos variables, que son los circuitos y redes orales directas, ajá, ATS, circuito telefónico del Servicio Fijo Aeronáutico, para el intercambio directo de información entre las dependencias ATS. Es decir, nosotros, si vamos y visitamos la torre de control de cualquier lugar, tiene un teléfono, así como el teléfono, levanta el teléfono y marca, o más bien no marca, simplemente selecciona una estación y la comunicación se da de punto a punto de manera directa. Ajá. Es decir, no necesita mandar clave o lado, se puede comunicar la torre de Acapulco con la torre de México, con la torre de México con la torre de Veracruz o con la torre de México con la torre de Guadalajara, de manera directa, ¿no? El intercambio es directo y esto se logra gracias a las microondas, ¿no? En el caso de los circuitos meteorológicos operacionales, son redes y sistemas de radiodifusión donde hay un canal de servicio fijo aeronáutico o AFS para el intercambio de información meteorológica aeronáutica, ¿no? Muy particularmente esa información es la que se va a mandar a través de estos sistemas. También tenemos la red de telecomunicaciones fijas aeronáuticas o AFTM o Sistema Completo y Mundial de Circuitos Fijos Aeronáuticos dispuestos como parte del servicio fijo aeronáutico para el intercambio de mensajes o de datos numéricos entre estaciones fijas aeronáuticas que posean características de comunicación idénticas o compatibles. En este punto, básicamente, pues, o sea, una estación, por decir, podemos hablar del
Centro de Análisis y Pronósticos Meteorológicos, CENEM, que se comunica directamente con o a través de la AFTN con todas las oficinas de despacho, no nada más del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, sino con otras oficinas de despacho, pueden comunicarse directamente con ellos o cruzar informes de cualquier tipo operativo entre estaciones y estaciones para que sea más rápido, ¿no? Y de alguna otra manera, esta es comunicación tierra a tierra, ¿no? En el caso de la red OASI, común de intercambio de datos, que se conoce con las siglas de Charlie India Delta India Nectar, la CIDIN proporciona un servicio de transporte común para la transmisión de mensajes de aplicación binaria o de texto en apoyo de las aplicaciones del AFTN o el OPNet, ¿no? En este caso, el CIDIN va a proporcionar una serie de mensajes tipo lo que hacían antes los teletipos, ¿no? Como los telegramas, por llamarlo de alguna manera. En este caso, los servicios de tratamiento de mensajes de los servicios de tránsito aéreo van a dar una aplicación del servicio de tratamiento de sus mensajes a través del ATS-MHS, que permite el intercambio de mensajes entre los ATS y los usuarios del servicio, utilizando el servicio de comunicaciones Internet llamado ICS, de la red de telecomunicaciones aeronáuticas, es decir, la ATN. También se puede dar las comunicaciones entre centros, conocida como ICC. En este caso, las aplicaciones de comunicaciones entre centros permiten el intercambio de información entre entidades de tránsito aéreo utilizando el servicio de comunicaciones Internet de la red de telecomunicaciones aeronáuticas en apoyo de la notificación, la coordinación, la transferencia del control, la planificación de vuelo, la gestión del espacio aéreo y la gestión de la afluencia del tránsito aéreo. Es decir, esto permite comunicaciones entre regiones de información de vuelo o centros de control, sí, de manera directa sin tener que necesitar algún otro elemento. En este caso, los mensajes contenidos dentro del servicio fijo aeronáutico van a tener una serie de claves y datos que deben ser contenidos. Y en este servicio, bueno, pues están permitidos los siguientes caracteres de los mensajes de texto, básicamente todos, ¿no? O sea, si se fijan ustedes, no nos faltará ahí por ahí la ñ, ¿no? Es A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, ñ no está, O, P, Q, R, S, T, y ahí nos vamos todas las demás, ¿no? Y en el caso de las cifras, pues es del 1 al 0, ¿no? Básicamente todas. En el caso hay otros signos como son el guión, el punto y aparte, el signo de interrogación, la coma de indicación de paréntesis, los dos puntos, el apóstrofe, el abrir paréntesis, el doble guión o signo igual, el se cierra paréntesis, la raya de fracción y el signo de más son algunos de los símbolos o signos también que están permitidos en los mensajes de la AFT. No se debe emplear en los mensajes caracteres distintos de los indicados anteriormente, a menos que sea absolutamente indispensable para la comprensión del texto. En este caso, los circuitos orales directos van a aplicar para los fines del servicio de tránsito aéreo en las comunicaciones aeroterrestres y se debe utilizar la radiotelefonía o el enlace de datos cuando se emplee la comunicación radiotelefónica directa en ambos sentidos o comunicación por enlace de datos entre el piloto y el controlador. Aplica el Charlie Papa Delta Lima Charlie para dar servicio de control de tránsito aéreo. Todos los canales de comunicación aeroterrestre de este servicio y que se utilicen de ese modo deben estar provistos de un dispositivo de registro para llevar ese registro de comunicaciones, ¿no? En este caso, los registros de los canales de comunicaciones, conforme deben ser conservados por un periodo mínimo de 30 días y hasta por un tiempo indefinido en caso de que estas sean causas de investigación. Hay que recordar, es lo mismo que en el caso de los mensajes de texto, pueden ser utilizados con fines legales y deberán ser guardados por 30 días mínimo. Si hay una investigación abierta, entonces tendrá que ser un periodo indefinido, ¿no? Para el servicio de información de vuelo y servicio de control de área, las instalaciones de comunicación aeroterrestres deben permitir efectuar comunicaciones en ambos sentidos entre el prestador que provee los servicios de información de vuelo y los servicios de control de área, así como las aeronaves debidamente equipadas que vuelen en cualquier dirección dentro de la región de información de vuelo o dentro de las áreas de control. Las instalaciones de comunicación aeroterrestre del servicio de información de vuelo, el servicio de control de área, el servicio de control de aproximación y el servicio de control de aeródromo deben permitir las comunicaciones directas, rápidas y continuas
libres de parásitos atmosféricos en ambos sentidos. El prestador del servicio a la navegación aérea deberá utilizar comunicaciones vocales directas o por enlace de datos en las comunicaciones tierra-tierra para los servicios de tránsito aéreo. En este caso es importante también mencionar que las comunicaciones dentro de una región de información de vuelo se dan y tienen que manejarse en el aspecto de disponer con las instalaciones para comunicarse con las dependencias que proporcionen servicios dentro de su zona de responsabilidad, es decir, la comunicación se da entre centro de control y centro de control o entre FIR y FIR, ajá, y también deben tener comunicación directa con el centro de control de área, la dependencia de control de aproximación y las torres de control de aeródromo. El proveedor de servicios de navegación aérea en sus centros de control de área debe disponer de instalaciones para comunicarse con los centros de información de vuelo y a su vez estos deben estar en condiciones de poder comunicarse con las siguientes dependencias que van a proporcionar los servicios dentro de su zona de responsabilidad. Es decir, deben tener la capacidad de comunicarse entre ellos de manera directa y eficiente, ajá, y rápida. Ajá. Esto permite que el tráfico sea más fluido, el tráfico de comunicaciones, y que no se sobresature alguna frecuencia, ¿no? En este punto, bueno, hablamos de que los centros de información de vuelo deben de poder comunicarse ya sea con las dependencias de control de aproximación, con las torres de control de aeródromo o con las oficinas de notificación de los servicios de tránsito aéreo cuando estén instaladas por separado, ¿no? También el prestador de servicio de tránsito aéreo será encargado de los servicios de aproximación y servicio de control de aeródromo que estén ellos comunicados entre sí con los centros de información de vuelo y los centros de control de área. Entonces, este caso es viceversa, ¿no? Viceversa, allí tienen que comunicarse, tener la comunicación abierta a todos, entre todos. Todos los centros de información de vuelo y centros de control de área deberán disponer de instalaciones para comunicarse con las siguientes dependencias que proporcionen servicio dentro de sus respectivas zonas de responsabilidad. ¿Cuáles son esas? Pues las dependencias militares correspondientes, hay que tener coordinación con los militares, la oficina meteorológica que sirva al centro, es decir, con la correspondiente oficina meteorológica que me va a brindar la información meteorológica apropiada para mi área, las estaciones de telecomunicaciones aeronáuticas que sirvan al centro, las oficinas correspondientes de los explotadores, el centro coordinador de salvamento o a falta de cualquier otro servicio correspondiente de emergencia. Hoy está mucho la tendencia a protección civil, pero bueno, sabemos que hay un servicio de búsqueda y salvamento y con la oficina NOTAM internacional que sirva a ese centro. ¿Para qué? Para que estén coordinados en la información que está circulando a través de ellos o hacia un lado o hacia el otro lado, pero que esté dando una información fidedigna y que sea pronta o que sea en momento, en tiempo y forma, ¿no? Las dependencias encargadas del servicio de control de aproximación y torre de control de aeródromo deberán disponer de instalaciones para poder comunicarse con las siguientes dependencias que proporcionen servicio dentro de sus respectivas áreas de responsabilidad. ¿Cuáles son estas? Pues las dependencias militares igual, los servicios de salvamento y de emergencia, incluidos servicios de ambulancia y servicios contra incendios, y la oficina meteorológica que sirva a la dependencia que se trate, ¿no? O sea, vamos de más a menos, viendo que cada uno tiene que tener con quién comunicarse, ¿no? En el caso de las estaciones de telecomunicaciones aeronáuticas que sirven a la dependencia de que se trate, y la dependencia que proporciona el servicio de dirección en plataforma cuando está instalada aparte, ¿no? Los famosos servicios de rampa, ¿no? En este caso, dentro de la descripción de las instalaciones de comunicación, nosotros vamos a manejar que las instalaciones de comunicaciones del prestador de servicio de navegación aérea deben de estar en condiciones de proporcionar comunicaciones orales directas solas o en combinación con comunicaciones por enlace de datos que puedan establecerse normalmente en 15 segundos y comunicaciones impresas que sean necesarios que quede constancia por escrito el tiempo de tránsito del mensaje en esta clase de comunicaciones no deberá de exceder de los 5 minutos. O sea, es decir, el sistema tiene que permitir que estos mensajes, tanto orales como impresos, sean rápidos, ajá, y eficientes, ¿no? O sea, no pueden tener demora. 15 segundos el oral y 5 minutos en la comunicación impresa. En este punto, más bien en todos los casos en que sea necesario la transferencia automática de datos
hacia las computadoras de los servicios de tránsito aéreo o desde ellas hacia cualquier otro punto, se debe contar con dispositivos convenientes de registro automático para dejar de alguna otra manera el antecedente, ¿no? de la comunicación aérea. Aquí tenemos una pequeña gráfica donde vemos cómo está el sistema, por cierto, es información de los sensores meteorológicos, para poder de aquí generar un informe y mandarlo a través de radio, de manera oral, o a través de datos vía digital, ¿no? Las instalaciones de comunicación siempre deben complementarse cuando sea necesario con otros tipos de comunicaciones visuales o auditivos. Ejemplo, la televisión en circuito cerrado o sistemas de tratamiento por separado de la información, etc. Ahorita con el avance de tecnología y con el avance de todos los sistemas de las aplicaciones, literalmente podemos hacer cualquier cosa, ¿no? Todas las instalaciones utilizadas para las comunicaciones vocales, directas o por enlace de datos entre distintas dependencias de los servicios de tránsito aéreo y otras dependencias debe contar con ese registro automático también. En este caso, el prestador de servicios para la navegación aérea debe elaborar procedimientos adecuados para las comunicaciones orales directas que permitan establecer conexiones inmediatas en caso de llamadas urgentes relativas a la seguridad de una aeronave y, si es necesario, la interrupción de otras llamadas menos urgentes en curso. O sea, damos la prioridad a las comunicaciones de socorro, de seguridad, relativas a la seguridad de la vida humana, pero bueno, sí debe permitirse que se establezcan conexiones inmediatas entre todas las dependencias de control, ¿no? En este caso, los canales meteorológicos operacionales y las redes de telecomunicaciones meteorológicas operacionales deben ser compatibles con los procedimientos aplicables en la AFTN, o la Red Fija de Telecomunicaciones Aeronáuticas. Entonces, toda esa información que se cursa debe ser enviada en un esquema convencional, estándar para todos los países y también con equipos estándar, ¿no? Que sean compatibles por lo menos. La red AFTN es un sistema bastante complejo y que abarca a nivel mundial. Son circuitos fijos aeronáuticos dispuestos como parte del servicio fijo aeronáutico para el intercambio de mensajes o datos numéricos entre estaciones fijas aeronáuticas que posean características de comunicación idénticas o compatibles. Las categorías de los mensajes en la red de telecomunicaciones fijas aeronáuticas se clasifican de la siguiente manera. Mensajes de socorro van a tener el indicador en los mensajes de texto con la letra doble sierra. Esta categoría de mensaje comprenderá los transmitidos por aquellas estaciones móviles en las que se comunique que están amenazados de un peligro grave e inminente y todos los demás mensajes relativos a la ayuda inmediata que necesiten la estación móvil en peligro, ¿sí? Es decir, tienen la prioridad más alta. Luego tenemos los mensajes de urgencia. El indicador de prioridad en el sistema de la FTN es doble delta. Esta categoría comprenderá los mensajes relativos a la seguridad de un barco, aeronave u otro vehículo de una persona a bordo o a la vista. Los mensajes relativos a la seguridad de los vuelos tendrán el indicador doble Fox. Ajá. En el caso de los mensajes meteorológicos, el indicador de prioridad será doble Golfo. En el caso de los mensajes relativos a la regularidad del vuelo, el indicador de prioridad es doble Golfo también. Y los mensajes que contengan información aeronáutica en general serán también doble Golfo. Es decir, en esta clase, en la clase doble Golfo, cerramos los mensajes meteorológicos, los mensajes relativos a la regularidad de los vuelos y los mensajes de carácter general operativo, ¿no? O sea, básicamente es eso. Mensajes aeronáuticos administrativos tendrán el indicador de prioridad doble kilo y lo mismo los mensajes de servicio. En este caso, los mensajes transmitidos en la red AFTN tienen un orden de prioridad de conformidad a la siguiente tabla. Aquí se nos fue prioridad de transmisión, indicador de prioridad. En este caso, el 1 son los doble sierra, los 2 los doble delta y doble fox, y el número 3 los doble golfo y los doble kilo. Esa es la prioridad que van a tener. El prestador de los servicios a la navegación aérea, cuando realice el envío de los mensajes vía red AFTN, red fija de telecomunicaciones, deberá encaminar estos por la vía más rápida que se disponga para efectuar su entrega al destinatario.
El prestador de los servicios de navegación y telecomunicaciones deberán establecer procedimientos para que en el caso de falla de comunicaciones deba agregarse lo siguiente, o deba pegarse a lo siguiente, perdón. En caso de falla de comunicación, en un circuito cualquiera del servicio fijo, la estación interesada deberá tratar de restablecer el contacto tan pronto como sea posible. En este caso, los operadores deberán de buscar el medio más rápido para poder comunicarse, ¿no? Si dentro de un periodo razonable no pueden restablecerse el contacto en el circuito regular del servicio fijo, deberán utilizarse otros medios alternativos apropiados. Si es posible, debe tratar de restablecer comunicación en cualquier circuito autorizado del servicio fijo de que se disponga. En caso de fallo de estas tentativas, se debe permitir el uso de cualquier frecuencia aeroterrestre de que se disponga solamente como medida excepcional y transitoria, cuando se tenga la seguridad de no interferir las comunicaciones de las aeronaves en vuelo. En este caso se permite la comunicación por radio solo cuando ya sea el último de los casos, ¿no? Si la interrupción de un circuito de radio se debe al desvanecimiento de las señales o a condiciones adversas de propagación, se deberá mantener una escucha constante en la frecuencia normalmente usada en el servicio fijo. A fin de volver a establecer el contacto de esta frecuencia, a la mayor brevedad se deberá transmitir la señal de procedimiento delta eco, la identificación de la estación transmisora transmitida 3 veces, la función de alineación, que es un signo de más mayor que y una diagonal, las letras Romeo Yankee repetidas sin separación en 3 líneas de la copia de la página, la función de alineación que en este caso corresponde a mayor que diagonal, y por último el designador de fin de mensaje, que es el de 4Ms. Por ahí incluso ese designador lo ven en el flight plan, en el plan de vuelo. Ahí dice FPL en la parte de arriba y en la parte de hasta abajo trae estos 4Ms, porque son los encaminadores que se utilizaban antiguamente para los teletipos y que siguieron adoptándose por la AFT, ¿no? Toda estación que sufra una interrupción del circuito o una falla del equipo deberá notificar inmediatamente a las estaciones con las cuales tenga comunicación directa que ha tenido una falla, ¿no? Si la interrupción va a afectar el tránsito cursado por ellas, asimismo la estación debe notificar a estas la renovación de condiciones normales. En este caso, el prestador de los servicios, volvemos a la misma condición de todos estos servicios, deberá conservar copia de todos los mensajes completos transmitidos por una estación AFTN de origen durante un periodo de 30 días, por lo menos y por tiempo indefinido, si los mensajes son causas de investigación. Asimismo, las estaciones AFTN de destino conservarán durante un periodo de 30 días, por lo menos, un registro que contenga la información necesaria para identificar a todos los mensajes recibidos y las medidas tomadas sobre los mismos. Es una especie de historial en la computadora, ¿no? El prestador de los servicios a la navegación aérea debe tener procedimientos de prueba para los canales de la red AFTN, lo anterior con la finalidad de verificar y reparar las líneas. Asimismo, estos procedimientos de verificación deberán contener los siguientes elementos: la señal de comienzo del mensaje, la señal de procedimiento que dé Julieta Hotel, el indicador del remitente, 3 líneas de copia de la página de secuencia de caracteres Romeo Yankee en código ITA-2 o INIA-5 y la señal de fin del mensaje. Básicamente esto es cuando hay una prueba, ¿no? En el caso del formato de los mensajes generados en las estaciones deberá contener las siguientes de conformidad a lo establecido en el anexo 10, volumen 2 y a la circular obligatoria CO alfa Víctor 21.02 diagonal 10, ¿no? Encabezamiento, dirección, procedencia, texto y fin de mensaje. En este caso, la red de AFT la red de telecomunicaciones aeronáuticas permite el intercambio a nivel mundial de todos los datos, o sea, toda la información de manera rápida, precisa, entre estación y estación, pudiendo circular rápidamente la información más que por cualquier otro medio. Este es el formato en el cual está establecido cómo se manda el mensaje con los respectivos. Esto se usaba antes en los teletipos. De hecho, por ahí, si se fijan ustedes, aquí hay uno muy particular que aparece en el plan de vuelo, que es este que está aquí. Este es retroceso de carro y cambio de renglón, retroceso de carro y cambio de renglón, y bueno, el fin del mensaje, ¿no? Aquí tenemos cómo está. Viene el encaminamiento, la dirección,
procedencia, el texto y el fin del mensaje. Este formato yo se los voy a pasar más adelante, para que lo tengan de una manera un poco más clara, ¿no? Porque aquí no se alcanza a distinguir muy bien qué digamos. Luego tenemos, bueno, es básicamente cómo se hace la distribución, ¿no? Tengo el centro de retransmisión, el almacén de mensajes, y ese lo reparte a través de las estaciones correspondientes, ¿no? O sea, aquí la estación 1 manda el mensaje, pasa al centro de retransmisión, de aquí se pasa al almacén de mensajes, regresa al centro de retransmisión, y a su vez de aquí se manda a las estaciones involucradas, ¿no? O sea, en este caso. La capacidad de comunicación de las aeronaves que se emplean en el transporte aéreo se está viendo expandida a una velocidad impensable. Hace tan solo un par de décadas, cuando a fines de los años 80 el concepto CNS, ATM, que eran comunicaciones, navegación y vigilancia y gestión de tráfico aéreo, pues era así como que muy bajo, ¿no? Hizo acto de presencia en el teatro de operaciones de vuelo con objeto de servir de apoyo a la modernización del obsoleto y sobrecargado sistema de control de tráfico aéreo de ciertas partes del planeta. Es más, no resulta aventurado afirmar que la evolución de los sistemas y redes de comunicación ha sido tan decisiva como la experimentada por la tecnología aeronáutica, y hasta podría decirse que de nada habría servido que lo hiciera la segunda si la primera se hubiera quedado estancada, ¿no? Realmente tenían que ir, digamos, de la mano. Por fortuna, pues bueno, no ha sido así. Hoy contamos con soluciones y proyectos que responden a las necesidades que en materia de comunicaciones va a plantear la aviación en el futuro y más allá, como diría Buzz Lightyear, ¿no? Las necesidades de comunicación de la aviación han cambiado conforme el tráfico aéreo ha crecido, y en la actualidad se hace uso de la tecnología avanzada con la que a las tripulaciones les es posible intercambiar información con su compañía aérea, así como interactuar con el sistema de gestión de tráfico aéreo. Ya lo hemos visto ayer o antier, lo del ACARS, ¿no? Para llegar a esta aquí, desde mediados de los 80, las comunicaciones han ido migrando para ciertos aspectos de la operación de vuelo, desde la voz a los datos, con objeto de mejorar la eficiencia de los operadores, la eficacia en la provisión de servicios de tránsito aéreo y, sobre todo, la seguridad de vuelo. Resulta especialmente llamativo el hecho de que los aviones puedan enviar de forma automática y en tiempo real información no solo de su posición, sino también de sus actuaciones y prestaciones. Tanto que no es extraño que una tripulación reciba en cabina un mensaje escrito procedente de su compañía, informándole, por ejemplo, que el ángulo con el que ha rotado ha sido excesivo, que la velocidad que mantiene supera la establecida en los procedimientos o que va justo de combustible. Entonces, ¿por qué es necesario ampliar el abanico de posibilidades? Bueno, si parece que las comunicaciones van sobre ruedas. Bueno, pues sencillamente porque el ritmo de crecimiento y la necesidad de mejorar la productividad del sistema y la seguridad del vuelo imponen que se continúe investigando, desarrollando o implementando soluciones que estandaricen las necesidades todavía no exigidas hoy, o quizás sí, de la industria aérea. De alguna otra manera, el progreso va generando que esta tecnología vaya avanzando y pues vaya eficientando todas las operaciones. Aquí tenemos ACARS, Inmarsat y HFDL. En los años 70 los aviones comenzaron a ser equipados con ordenadores o con computadoras. Esta circunstancia abrió la puerta al desarrollo en 1978 de un sistema digital de comunicaciones de datos al que se denominó ACARS, que ya habíamos mencionado, ¿no? El Aircraft Communication Addressing and Reporting System. Ya lo hemos platicado ampliamente sobre esto. En general, al margen de otros factores, la razón de éxito del ACARS y de que siga hoy plenamente operativo se ha debido al apoyo que durante cerca de 30 años le ha proporcionado la red Inmarsat, es International Maritime Satellite Organization, una organización internacional creada en 79 que opera un sistema mundial de comunicaciones móviles por satélite. En principio fue fundada para mejorar las comunicaciones marítimas con objeto de incrementar la seguridad en las rutas marítimas. Aquí tenemos el sitio, si tienen curiosidad pueden entrar para conocer un poco más de Inmarsat. Esta red fue formada
inicialmente por 4 satélites situados en órbita ecuatorial geoestacionaria sobre el Océano Pacífico, el Océano Índico, el este y oeste del Océano Atlántico. Proporcionan una cobertura de los 80 grados norte hasta los 80 grados sur de latitud. Más allá de esa cobertura hay que utilizar HF, dándose la circunstancia de que debido a que el enlace de datos apoyados en esta banda de radio demostró en su momento mejor disponibilidad que la voz, en las rutas transpolares motivó a que los fabricantes añadieran capacidades ACARS a sus equipos de radio y que las estaciones de la red repartidas por todo el globo se vieran adaptadas sus instalaciones para facilitar el servicio de enlace de datos en alta frecuencia o HFDL, HF Data Link. Por otro lado, aunque sirve de red de seguridad en caso de que la aviónica del sistema de comunicaciones satélite de a bordo llegara a fallar, en principio no parece una buena alternativa, y ya que este sistema, mientras la red HFDL entrega los mensajes en 3 o 4 minutos, la red de satélite lo hacen en 20 o 30 segundos, ¿no? O sea, es muchísimo más rápido, una diferencia muy, muy significativa, aunque bueno, todo depende de las necesidades, ¿no? Si bien el ACARS no tardó en convertirse en una importante herramienta para la gestión de las operaciones de una compañía aérea, no solo por facilitar el envío automático de datos de vuelo, intercambiar mensajes de servicio o recibir información meteorológica, sino que también da respuesta a ciertas necesidades operativas. Lo que sí es que no da respuesta a las necesidades ATM, al no ser compatible con la red de telecomunicaciones aeronáuticas o ATN, por siglas Aeronautical Telecommunication Network, respaldada por OASI para las aplicaciones de gestión de tráfico aéreo, por lo que era necesario encontrar un sistema que pudiera dar respuesta a ambas necesidades operacionales de la forma más eficaz, eficiente y posible. Unos años después de la aparición del ACARS, la OASI formó en 1983 un comité al que le encargó que ideara un sistema de navegación aérea del futuro, así como el desarrollo de conceptos operativos para la gestión de tráfico aéreo. Este sistema debió basarse en el trabajo previo de la OASI en relación con la vigilancia dependiente automática, o ADS, y con la comunicación piloto-controlador por enlace de datos, o CPDLC, que por ahí lo vimos es Controller Pilot Data Link Communication. En este caso, 5 años después, en 1988, fue publicado un informe del que a partir de entonces se conocería como Comité FANS, que significa Future Air Navigation System. En él se establecía, por un lado, los principios para desarrollar una estrategia futura de gestión del tráfico aéreo por medio de comunicaciones, navegación y vigilancia, CNS Communication Navigation Surveillance, utilizando las redes de satélites, la radio convencional y el enlace de datos, y por otro, los estándares necesarios para llevarlo a cabo. Desde entonces se conoce como FANS al sistema de aviónica que proporciona comunicación directa por enlace de datos entre el piloto y el control de tráfico aéreo, permite llevar la navegación aérea y la vigilancia a un nivel sin precedentes. El entorno CMS ATM FANS es aquel que incluye los sistemas, estamos hablando de equipos, software y redes de comunicación, y el elemento humano, pilotos y controladores, y los procedimientos operativos que deben ser aplicados. Aquí tenemos un mapa desplegado donde están los distintos programas. Ahora tenemos el programa Link 2000, la implementación en 2004, en lo que es la parte de Europa para FANS B, en las áreas oceánicas y remotas para FANS 1 Alpha en operación, está en operación, con HF, y el programa CPDLC de la HAA que inicia su implementación desde 2008 a 2010. Con estas bases, a principios de los años 90, la empresa Boeing, con objeto de facilitar a las tripulaciones la mejor elección de la ruta a volar y reducir el consumo de combustible de sus aviones, anunciaba la instalación en su modelo Boeing 7474 de una primera generación de este sistema, al que denominó FANS One. Instalaciones que posteriormente fue ampliada a otros modelos de largo radio como los Boeing 767 y los Boeing 777. Un producto similar, conocido como FANS-A, fue desarrollado por Airbus y es instalado en sus modelos de largo radio, como son el 330 y el 340, y de forma inmediata ambas funcionalidades pasaron a conocerse como FANS-1/Alpha. Pero no tardó en evidenciarse un elemento que limitaba en principio las posibilidades de explotación de este sistema,
ya que su capacidad no era explotable al nivel requerido en el espacio aéreo continental. Esto debido a la alta densidad de tráfico, ¿no? Y tendría que pasar más de una década hasta que Airbus lanzara en junio de 2004 la siguiente generación de su sistema FANS Bravo, con la idea de que facilitar en el espacio aéreo continental la comunicación por enlace de datos tanto ATC como de compañía o AOC, ¿no? Mediante redes HF, SATCOM y VHF y Datalink, así como que aportar otras interesantes funcionalidades a nivel operativo como son básicamente proporcionar vigilancia en modo S elemental, mejorada en EHC, hacer más precisa la navegación aérea mediante el estándar RNP, Required Navigation Performance, e incorporar capacidades como el MLS, ¿no? Que es el Microwave Landing System, que es el equivalente al que habíamos comentado al ILS, y el GLS o GPS Landing System, así como aplicaciones ATM de automatización tierra-aire, siguiendo la hoja de plan de vuelo o de ruta establecida por el panel de concepto operativo ATM de OASI, que significa Air Traffic Management Operation Concepts Panel, verdadera joya. Entre las características esenciales que debe cumplir una aplicación operacional de enlaces de datos se encuentran las dos siguientes. Es mantener la integridad de la información en la medida que un sistema datalink debe entregar la información al destinatario sin variar nada de lo enviado por el remitente, o en este caso más bien no o, sino y la información relacionada con la seguridad no debe verse demorada a causa de mensajes no esenciales, ¿no? La prioridad la tienen los mensajes de alto nivel, los mensajes de seguridad. En este caso, los dispositivos en cabina para el CPDSL o Controller Pilot Data Link Communication se están dando, o sea, tienen beneficios que reportan que el enlace de datos genera una reducción en la ocupación del canal de comunicaciones de voz y mejora la seguridad ya que no hay posibilidad de equivocación, incrementa la capacidad al reducir la carga de trabajo del controlador y de alguna otra manera pues, hace que sea más eficiente la comunicación, ¿no? En especial la relacionada con el intercambio de comunicaciones de voz, proporcionando un segundo independiente canal de comunicaciones, lo que le configura como un estupendo sistema de backup en caso de fallo o bloqueo de la frecuencia del ATC. De momento, debido a su lentitud en el proceso de intercambio de información operativa, no puede sustituir las comunicaciones de voz. Es más, en caso de emergencia o urgencia, a bordo el procedimiento establecido obliga a volver a las comunicaciones tradicionales vía voz y de ahí que en el actual entorno operacional no se pretenda que el enlace de datos sustituya a la voz como principal medio de comunicación entre pilotos y controladores aéreos. Ni siquiera a pesar del FANS-B, o sea, no es todavía considerado como opción, ¿sí? En este caso, el sistema, bueno, sí tiene un soporte muy importante, pero todavía no es considerado como tal, ¿no? como para poder sustituir. Pues bueno, muchachos, muchas gracias. Espero que les haya servido. Eh, los conmino a que investiguen algunos datos que no hayan por ahí se les hayan pasado, que quieran agrandar más el conocimiento en esos datos. Hay mucha información sobre esto, es lo nuevo, lo que está llegando, o lo que se está implementando, y pues bueno, hay que estar montados en la hora, ¿no? Que tengan un excelente día, nos vemos mañana. Gracias.